En los primeros flujos, nosotros hemos podido observar que prácticamente te comunican cuando los medidores cruzan un umbral, es decir, son reactivos. Pero un gerente no solo quiere trabajar sobre datos que ya estén mal, a veces quieren ver ya el panorama completo cada día simplemente para hacer un seguimiento continuo. Este flujo cubre esta necesidad y lo que va a obtener es una vista similar a esta. El total de ventas, el ticket promedio, el porcentaje de crédito usado y la cantidad vendida. Todo en un solo vistazo, sin abrir Power BI ni pedirle el reporte a ninguna persona. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es justamente irnos aquí a la pestaña de nuevo flujo y también este es un flujo de nube programado. Vamos a ponerle un nombre. Recuerda que en la guía tienes todos los datos para que puedas irlos llenando. Y este vendría a ser un flujo que es para la gerencia y contiene KPIs. Va a empezar a ejecutarse desde el día de mañana. Vamos a poner a las 9 de la mañana y va a ser una ejecución diaria, es decir, cada día. Vamos a darle clic en la opción crear, ¿ya? Y este paso lo venimos repitiendo ya varias veces. Vamos a dar clic, vamos a escribir Power BI y vamos a elegir la opción prácticamente que es ejecutar una consulta con un conjunto de datos. Vamos a señalar el área de trabajo con automatizaciones y el conjunto de datos correspondiente. Listo. Y ahora vamos a algo muy importante. Vamos a escribir aquí el texto que tenemos en la guía. Todo el código que ves tú aquí en pantalla es el que me va a permitir crear los valores que van a utilizarse dentro de esta tabla que está generada con un valor HTML. Y los datos finales es prácticamente el formato en el que yo quiero que lleguen. En la clase anterior veíamos que llegaba con muchos decimales, es por esto que lo hemos ajustado para que contenga solo 2 decimales. Listo, voy a dar clic en un espacio en blanco. Y ahora, para poder crear esta tablita en un formato HTML, vamos a elegir una opción que se conoce con el nombre de inicializar variables. Entonces vamos a darle clic en el botón más y vamos a buscar esta opción que me dice inicializar variable. Listo. ¿Y qué vamos a elegir aquí? ¿Sí? Todas las variables primero van a tener un nombre y el nombre está en la guía. Por ejemplo, para el total de ventas, vamos nosotros a utilizar el nombre var total de ventas y en el tipo vamos a elegir lo que dice cadena, ¿ya? Y luego vamos a elegir la opción de valor. En la opción de valor lo que vamos a ejecutar es prácticamente una función, la misma que tú ves aquí en pantalla. Prácticamente esto es lo que nos va a permitir utilizar el valor que nosotros tengamos dentro de nuestras medidas en el tablero de Power BI y poderlas enviar por correo electrónico. Voy a darle clic en agregar y voy a hacer lo mismo para la siguiente variable. Voy a darle clic en más, inicializar variable. Vamos a escribir el nombre que vendría a ser ticket promedio, ¿no es cierto? Queremos conocer también esto. Vamos a decirle que sea cadena. Y obviamente no olvides pegar la función, simplemente dando clic aquí en función y agregamos el código que tenemos en la guía. Es decir, en el primer paso obtenemos ya, ¿no es cierto?, el total de ventas. En el siguiente vamos a obtener el ticket promedio. Vamos a agregar un paso más, inicializar variables. Vamos a escribir el nombre que ahora vendría a ser el límite usado. Recuerda que el límite de crédito usado también era importante. Va a ser también una cadena y obviamente el código correspondiente. Vamos a darle clic en agregar. Y por último, nuestra cuarta variable, que vendría a ser la cantidad vendida. Vamos a utilizar esto de aquí, la cantidad vendida. Vamos a decirle que es cadena. Hago cada uno de los pasos, obviamente porque la idea es que quede todo claro y no exista ningún problema luego al ejecutar el flujo. Y si tú te fijas, prácticamente lo único que cambia en cada variable es el nombre de la columna. Por ejemplo, aquí tenemos cantidad vendida. Aquí tenemos el límite usado. Vamos a revisar esto. Mira, está mal porque teníamos que ponerlo dentro o ponerlo como una función. Entonces voy a señalar esto y ahora sí voy a darle clic en agregar. Ahí sí se encuentra. Revisemos todas y todas están muy bien. Ya. Ahora aquí viene ya el corazón de todo esto que estamos haciendo. Es crear la tabla en formato HTML con un estilo adecuado. Vamos nosotros a darle clic en el signo más y vamos a escribir la opción que me dice redactar. Vamos a darle clic en redactar
Y aquí, ¿qué vamos a pegar en entradas? Vamos a pegar todo el código HTML que tú tienes en la guía. Es decir, este código me permite visualizar la tabla con los colores y como tú puedes ver con ese formato gris y blanco. Pero aquí hay algo que tenemos nosotros que cambiar. Y prácticamente lo que vamos a cambiar, todas las opciones que dicen bar. Por ejemplo, aquí yo tengo bar ventas. Voy a decir que este es un contenido dinámico y corresponde a la cantidad vendida. ¿Sí? El valor total de las ventas. Encuentro acá abajo, por ejemplo, la que corresponde al ticket promedio. Le doy aquí en este rayo y voy a elegir la opción ticket promedio. Luego tenemos aquí porcentaje de límite usado. Voy a hacer lo mismo. Y tengo aquí el porcentaje de límite usado. Y más abajo tenemos la cantidad vendida. También borro ese texto y agrego la cantidad vendida en contenido dinámico. ¿Para qué? Para que no sea estático y aquí me venga el valor real que tengo dentro de cada uno de los KPIs o medidas que tenía previamente cargadas. Ya, no te preocupes por el código está en la guía. Y el último paso, ¿sí? Que vendría a ser ya el envío del correo electrónico. Me voy aquí a darle clic en más, voy a darle en Outlook. Ya, vamos a buscar aquí la opción que me dice enviar correo electrónico. Sí, primero a qué persona vamos a decir que le llegue este correo. Luego vamos a poner un asunto. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Es el resumen diario de KPIs. Listo. Algo muy importante aquí, para que te aparezca la tabla y no te aparezca un código dentro del correo, es decir, para que te aparezca esta tabla y no códigos que no entiendas, lo que vas a hacer es irte a esta opción y activar lo que dice alternar vista de código. Mira, voy a activar esta opción, ¿ya? Y me aparece aquí un código. Yo una vez que ya lo activo, puedo tranquilamente borrar esto y lo que me falta agregar es prácticamente en contenido dinámico las salidas correspondientes. Es decir, ¿qué estoy diciéndole acá? Obviamente que lo único que va a agregar es todos los valores que están en cada una de las variables y va a utilizar el formato HTML que yo le di para poder enviarlo por correo electrónico. ¿Sí? Y lo único que ya tengo que hacer es simplemente darle clic en guardar. ¿Sí? Recuerden que tienen ustedes la guía de apoyo con cada uno de los códigos y vamos a probarlo. ¿Sí? Si es que nos da algún error, sería importante revisar cuál es el error y podemos corregirlo dentro de la clase. A darle clic en probar, vamos a decirle que se ejecute manualmente y vamos a darle clic en probar nuevamente. ¿Ya? Vamos a revisar aquí, ejecutar flujo y la página de ejecución del flujo. Ya me llegó el correo. Y voy a abrir el correo y voy a abrir a su vez también lo que me dice 20 de julio, 7:28. Sí, vamos a ver la ejecución y vamos a ver cómo me llegó. Mira, es lo que me acaba de llegar. Lunes 20 de julio del 2026 y miren la hora. Prácticamente tenemos aquí esto. Mira este error importante. Me salió total de ventas y aquí me cambió estas dos opciones. Voy a copiar esto de acá y me voy aquí a Cloud. Mira, y en Cloud prácticamente le di primero el error que tenía en la tabla. ¿Sí? Le dije que están intercambiados los datos. ¿Sí? Mira, y que obviamente me indique qué es lo que está pasando y le pegué todo el código HTML. ¿Sí? Y esto es lo que me refiero a que podemos utilizar estas herramientas, ¿sí? Como ayuda para corregir los errores. ¿Ya? Mira, aquí me está dando todo el código. Y aquí ya me señaló dónde están cada una de las variables. Donde dice variable tenemos que reemplazar el contenido dinámico. Vamos a hacerlo y sin ningún problema. Me voy nuevamente acá. Borro esto, pego el nuevo código. Y mira, aquí está ya señalado incluso de una manera un poquito más adecuada para poder cambiar. Y aquí dice el total de ventas. Entonces voy a darle aquí y voy a cambiarle por total de ventas. Acá la variable ticket promedio, vamos a hacer lo mismo. Ticket promedio, límite usado. Ya, y la variable cantidad. Listo. Ahora sí, vamos a guardar y a probarlo nuevamente. Y chicos, miren, este error yo lo hice a propósito, pero quería mostrarles cómo pueden utilizar Cloud para resolver problemas porque habrá muchos casos de acuerdo a cada uno de los giros de negocio que tengan dentro de las empresas. Voy a darle clic en probar, vamos a ejecutar flujo y nuevamente, ¿no es cierto? Vamos a las páginas de ejecución y tendría que llegarme ya el correo incluso un poquito antes. Ya me llegó, voy a revisar porque esto es prácticamente lo que queríamos corregir.
Tenemos ya los datos, pero esta vez están en el formato correcto. ¿Sí? Vimos todo el proceso, vimos por qué el HTML es muy importante para darle este formato y obviamente tuvimos que crear algunas variables para poder guardar cada uno de los valores. Y fue muy fácil arreglar el código, simplemente lo pegamos dentro de Cloud y pudimos solucionar este inconveniente. En la guía ustedes van a tener un reto y algo muy interesante para que puedan jugar con los colores. Y mientras tanto, vamos ya en la siguiente clase a ver las suscripciones nativas de Power BI. En vez de construir todo el correo en Power Automate, vamos a utilizar una función que es propia para suscripciones dentro de Power BI y lo trae de fábrica. Nos vemos en la siguiente clase.